Un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a discutir varios ejercicios de integrales dobles. Y vamos a iniciar con el ejercicio número 5. Vean lo que se plantea allí. Indica lo siguiente. Resolver, vamos a calcular esta integral que tenemos acá, esta integral doble. E elevado a la xy diferencial de área. Y esto lo vamos a hacer sobre una región de integración que la vamos a denominar la región S. S es una región limitada por estas 4 curvas en el primer cuadrante. Bueno, nada, vamos entonces a dibujar la región. Aquí la tenemos. En este sentido, bueno, nosotros podríamos elegir, como ya se ha hecho en anteriores oportunidades, se puede elegir el barrido de y de x o el barrido de x de y. Vamos a recordar que si se elige el barrido de y de x, entonces la variable interna, vamos a hacer, digamos, este recorrido, el diferencial, así, de esta manera. Si lo hacemos así, tendríamos que seleccionar, a ver, una integral por acá, 2 integrales por aquí, tercera integral por acá, 3 integrales. Si lo hacemos de x de y, entonces la variable interna se recorre de esta manera, así, 1, 2 y 3 por aquí. Tendríamos que calcular las coordenadas de estos puntos de intersección acá. Y bueno, nada, trabajarlo. Esa es una opción. Bueno, se puede hacer. Calcular los puntos de intersección pudiera o no ser una tarea fácil. Bueno, recuerden, muchachos, que tenemos 3 integrales a resolver. Y entonces yo me pregunto, ¿existirá otra forma de atacar la integral de una manera más eficiente? Veamos. Aquí vamos entonces a trabajar por primera vez con los correspondientes cambios de variable. En la literatura usted puede encontrar los llamados cambios de variable sugeridos. Bueno, ¿qué es un cambio de variable sugerido? Bueno, hay varias interpretaciones sobre eso. A mi juicio, podría ser aquella expresión que aparece frecuentemente en la integral. Y entonces, bueno, podría darte una sugerencia de que ese puede ser un cambio de variable apropiado. Recuérdese que un cambio de variable apropiado es aquel, o unos cambios de variable apropiados son aquellos que me convierten la integral en otra integral nueva, bajo las nuevas variables. Bueno, y esa integral nueva tiene que ser más sencilla que la anterior. En caso contrario, entonces el cambio de variable no cumple con su función. Esa es una idea. Hacer cambios de variable en integrales dobles pudiera no ser un proceso fácil. Recordemos el cambio de variable que se hacía en integración en una sola variable. Habían cambios de variable que podrían ser evidentes. Podría usted predecir que iba a funcionar bien, pero habían otros que no. Bueno, aquí no se escapa de eso. Recuérdese usted que cuando se hacía un cambio de variable en el cálculo integral, con integral simple, usted no solamente hacía el cambio de variable, sino además lo derivaba. Entonces aquí también hay una versión de derivada cuando usted hace, en este caso, 2 cambios de variable. ¿Qué te puede llevar a sugerir que estos pueden ser cambios de variable que podrían, ok, porque eso no se sabe al principio, podrían hacer que la integral sea más sencilla? Bueno, una sugerencia puede usted encontrarla acá. Usted ve que la región está limitada por 2 curvas que pertenecen a una familia de curvas. Fíjate, estas curvas pueden pertenecer a la familia x por y igual a k. Entonces, aquí aparece x por y podría sugerir eso un cambio de variable. Y estas que están acá también pertenecen a una familia de curvas. A ver, yo aquí podría hablar de y entre x, por ejemplo, ¿bien? Igual a 1, y entre x igual a 8. Aquí, por ejemplo, tenemos familias de hipérbolas rotadas, y aquí tenemos familias de curvas, de curvas, no, de rectas como tal. Bueno, una recta es una curva. Familia de rectas que pasan por el origen. Entonces, vamos a trabajar con estos cambios de variable. Vamos a ver qué sucede. Acuérdense que cuando se hacen cambios de variable, pues obviamente las ecuaciones de las curvas fronteras también hay que cambiarlas, y las nuevas variables ahora serán u y b. ¿Qué es esto que tenemos acá?
Bueno, esta sería la versión de lo que sería la derivada del cambio de variable que se hacía en una sola variable. Aquí hay que tener cuidado por lo siguiente. Aquí podemos hablar de dos tipos de determinantes. Determinante el jacobiano, por eso se le coloca la J, en términos de las variables v, que ese es el que me interesa, porque me interesa que el jacobiano esté en función de u y de b, porque eso es las nuevas variables que voy a usar. Y tenemos el determinante del jacobiano en las variables x y. Hay una relación entre ellos. El producto de ellos dos es igual a 1. Entonces, si nosotros queremos usar que está acá, tendríamos que despejar las variables x y y, que son llamadas variables actuales, en términos de las variables nuevas. Derivar parcialmente con respecto a las variables nuevas y ya, listo. Lo que pasa es que a veces ese despeje pudiera no ser un proceso sencillo. Entonces yo podría calcular este determinante, invertirlo y tengo el otro determinante. Si calculo este determinante, sería las derivadas parciales de las variables nuevas en relación a las viejas, o las actuales. Derivada parcial de u con respecto a x, derivada parcial de u con respecto a y, derivada parcial de b con respecto a x, derivada parcial de b con respecto a y. Definir quién es u y quién es b, eso no importa. Usted puede definir u como x por y o como la otra y b al revés. Acuérdense que en el determinante el efecto que tendría esto es el cambio de fila. Es decir, si usted hubiese definido u como yo definí b y viceversa, su determinante tendría signo contrario al mío. Eso utilizando una propiedad determinante. Pero como aquí estoy utilizando el valor absoluto, eso no afecta a la larga. Entonces acá, si yo hubiese utilizado el determinante del jacobiano en términos de u y de b, aquí tendría que colocar x con respecto a u, digamos, x con respecto a y, x con respecto a b, x con respecto a u, x con respecto a b, y y con respecto a u, y y con respecto a b. Y bueno, hacer las derivadas parciales correspondientes. Si esto está bien, es decir, en relación a las derivadas parciales que tenemos acá, entonces al resolver el determinante me quedaría 2 por el valor absoluto de y entre x. Dado que se está trabajando en el primer cuadrante, bueno, entonces aquí el valor absoluto está de más, y entre x. Entonces aquí, y entre x, podríamos verlo como b, porque ese es un cambio variable que hice, de manera que el determinante del jacobiano en xy es 2b, al invertirlo quedaría 1 entre 2b. Esto es lo que va para el nuevo integrando. Hay que tener cuidado porque eso suele olvidarse. Uno hace las transformaciones, se olvida del jacobiano y entonces, bueno, compañero, la integral está mal calculada. Vamos a ver cómo quedaría la nueva región de integración. Para ello, estas serían las transformaciones de las ecuaciones anteriores, ahora llevadas a las nuevas variables. Acuérdense que aquí teníamos x por y igual 2, x por y igual 4, y entre x igual 1, y entre x igual 8. Fíjense cómo queda la nueva región de integración. Esta región de integración, que ahora la vamos a llamar la región T, bueno, se ve mucho más sencilla que la anterior. ¿Sí? Y esta región T la vamos a, digamos, barrer de la misma forma en que se barría la anterior, porque seguimos en un sistema de coordenadas cartesianas, solo que con variables diferentes. Fíjate que aquí U y B. Otra cosa, bueno, si la U va en el anterior eje de las abscisas o en el eje horizontal y la B va en el eje vertical, no importa, usted puede colocarlas como quiera también acá y, bueno, hacer los barridos correspondientes. ¿Bien? Y listo. Aquí yo decidí que U sea esta variable en el eje horizontal y B sea la variable en el eje vertical. Y entonces mira lo que me queda. Me queda entonces ahí un rectángulo que es sencillo de hacer el barrido. ¿Bien? Entonces, dado esto, fíjense, e a la u, el integrando queda e a la u, recuerden que el integrando era e a la xy. Aquí tenemos entonces lo que es el jacobiano, teníamos que colocarlo aquí. Y los límites de integración, bueno, aquí se decidió hacer el barrido de u de b. Si se hace el barrido de u de b, entonces recordemos que se hace así la variable interna, primero quedaría de 2 a 4, y luego la variable externa va desde 1 hasta 8. Aquí es curioso, fíjate, ¿ves? Todos estos límites quedan como constantes.
Voy a hacer aquí varios comentarios respecto a esta integral obtenida. El primer comentario es lo siguiente. Aquí vemos que los cuatro límites de integración son constantes. Y aquí vemos que el integrando, que es una función que depende de u y de b, puede ser expresado como el producto de dos integrandos. Uno que depende solo de u y el otro que depende solo de b. Entonces aquí, fíjate, el que depende solo de u es e a la u. Y el que depende solo de b es 1 entre 2b. Cuando esto sucede, esa integral doble puede ser expresada como el producto de dos integrales simples. Una que depende de u y otra que depende de b, no importa la orden de estas. Entonces yo aquí esto podría haberlo expresado como, a ver, primera integral, la integral desde 2 hasta 4 de a la u de u, por otra integral, la integral desde 1 hasta 8 de 1 entre 2b por db. Listo. Esto es bueno porque obviamente aquí se supone que las dos integrales son definidas, están acotadas, en fin, hay continuidad en ellas. Muchas veces, si usted resuelve una integral y le da 0, ¿para qué resuelve la otra? Entonces esto funciona, hacer a veces esta transformación, como les dije, de una integral doble en el producto de dos integrales simples. Bueno, nada, aquí haciendo el barrido correspondiente tenemos esta expresión que está acá. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si aquí no me hubiesen dicho que esto es en el primer cuadrante? Si eso no fuese en el primer cuadrante nada más, es decir, si lo dejo libre, bueno, usted se podría dar cuenta que si usted resuelve, si usted grafica esto, en el tercer cuadrante habría otra región, igual que esta. ¿Sí? Entonces tendríamos esta región y la otra región que tendríamos en el tercer cuadrante. Entonces usted de nuevo dice, ¿podría yo aplicar simetría? Es decir, integro sobre esta región y multiplico por 2. Bueno, acuérdense que habría que preguntarle al integrando. Además que usted, la simetría que quiere aplicar en este caso, dado que la otra región está en el tercer cuadrante, es una simetría con respecto al origen. O sea, no es una simetría con respecto a Y, no es una simetría con respecto a X, es una simetría con respecto al origen. Y cuando ese tipo de simetrías usted tiene la intención de aplicarla, tiene que exigirle al integrando que se cumpla la igualdad f de xy igual a f de menos x menos y. Y déjenme decirles algo, si se cumple. Este integrando cumple con esa relación simétrica, de manera que el integrando permite que se use esa simetría. Entonces, si aquí no apareciera que se exigiera que es en el primer cuadrante, usted tendría que entonces, aquí sería válido, hacer todo lo que hicimos y al final multiplicarlo por 2, porque el integrando lo permite. ¿Ven? Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, nada, esto sería, pero multiplicado por 2. Ese es un comentario importante, ya que hemos intentado en algunos casos anteriores aplicar simetría con éxito o sin éxito, dependiendo de lo que finalmente nos arroje la relación aplicada en el integrando. Entonces tenemos acá el primer ejercicio donde se aplica oportunamente el cambio de variable de las variables x, y a las nuevas variables u, b. Vamos a ver entonces ahora el siguiente, esta expresión que está acá. Aquí de nuevo tenemos un integrando y la región S. Esta región S es la región limitada por circunferencias dada por esta ecuación. Esta es la región S, la que está entre ellas dos. De manera que esta es una corona circular aquí, llamada corona circular. Es la región que está entre ellas dos. Aquí se va a aplicar un cambio de variables. Vamos a hacer cambio de variables a coordenadas polares. Esto es importante lo que les voy a decir. Cuando usted hace cambio de variables a coordenadas polares, miren lo que va a pasar. Aquí usted no cambia la región de integración. Porque fíjate que en el ejercicio anterior usted cambió la región de integración. Pero el barrido se hizo de la misma forma, es decir, de manera vertical, de manera horizontal, dependiendo del orden de las variables. Miren lo que pasa cuando usted usa coordenadas polares. Usted no cambia la región de integración, pero lo que ahora va a cambiar es la forma de hacer el barrido, porque ahora no es un barrido en X, no es un barrido en Y, ahora es un barrido en R y un barrido en θ. El barrido en R es conocido como un barrido radial. El barrido en θ es conocido como un barrido angular. Vamos a ver cómo se hacen esos barridos. Cuando usted hace el cambio de variable usando coordenadas polares, hace uso de las relaciones polares vistas anteriormente.
Estas que tenemos acá, ¿ven? R coseno y R seno. Y aquí usted utiliza directamente el jacobiano que le interesa, ¿ven? Porque usted aquí puede derivar parcialmente las derivadas actuales, las variables actuales con respecto a las variables nuevas. Si todo esto está bien, eso es igual a R. De hecho, dado que este es lo mismo que usted tendría que hacer cada vez que quiera hacer coordenadas polares, usarla, se le permite que usted coloque de una vez el jacobiano como R sin tener que hacer el cálculo cada vez que se requiera. Ahora bien, ¿qué hacer acá? Bueno, y por cierto, ¿cuándo es aconsejado el uso de coordenadas polares? Bueno, cuando tengan circunferencias, sobre todo centradas en el origen, o circunferencias que pasen por el origen, en fin. Porque si no, usted se puede dar cuenta que el cambio a polares más bien dificulta la integral, ¿no? Desde el punto de vista algebraico. Es más complicada que la integral original. Ahora aquí, es importante también resaltar que siempre el orden que vamos a usar es primero con respecto a R y después con respecto a θ. De manera que R siempre será la variable interna y θ siempre será la variable externa. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué aparece este recuadrado? Bueno, recordemos que un R es el correspondiente al jacobiano, que no se debe olvidar. Cuidado aquí porque a la gente se le suele olvidar eso. Y el otro es la transformación del integrando, que recordemos que de las transformaciones que hacíamos de polares a cartesianas y de cartesianas a polares, esta expresión correspondía a R. De manera que tengo R por R es igual a R al cuadrado. ¿De dónde salen estos límites de integración acá? Vamos a ver. Este 3 y este 4 corresponden al R. ¿Qué es un barrido radial? Un barrido radial, bueno, yo parto del origen y voy lanzando rayos planos acá, ¿ven? Del origen lanzo rayos, ¿ok? A lo largo de todo esto que tenemos acá. Lanzo rayos y cada vez que lanzo un rayo en la zona de la integración, veo que ese rayo tiene dos curvas. Una curva inferior y una curva superior. Despejemos la R de esa curva y acuérdense que cuando hablamos de despejar R es la ecuación polar. La ecuación polar de esta curva que tenemos abajo es R igual a 3 y la de aquí es R igual a 4. Esto no tiene que ver, porque a veces se confunde y lo vamos a ver en un ejercicio que sigue. Alguien podría decir, bueno, profesor, sencillamente es desde el radio de la circunferencia menor hasta el radio de la circunferencia mayor. No necesariamente es así. Es la ecuación polar, el R despejado para esta ecuación, el R despejado para esta, perdón, el R despejado para esta curva, el R despejado para esta curva. De la ecuación de cada una de ellas. Entonces va desde 3 hasta 4. Y θ, ahora, el barrido angular, bueno, sencillamente, cada vez que usted traza rayos, usted va midiendo el ángulo. Entonces el barrido angular se da desde 0 hasta 2pi. Bien, barrido angular se da desde 0 hasta 2pi. Aquí uno podría estar tentado a decir lo siguiente: yo hubiese podido usar simetría, es decir, podría haber utilizado esta parte y multiplicarla por 4. Si usted quiere utilizar esta parte y multiplicarla por 4, usted estaría usando una doble simetría, una simetría con respecto a Y y una simetría con respecto a X. Y eso es equivalente a la simetría con respecto al origen. Entonces tendría que preguntarle al integrando si se cumple con la siguiente relación. F de XY es igual a F de menos X, menos Y. Bueno, se puede usted dar cuenta que en efecto es así, ¿ok? Esto es cierto, esa relación, de manera que usted podría usar simetría y multiplicar por 4 tranquilamente en este ejercicio. Vamos a ver acá, en el caso de nosotros, bueno, lo hicimos, pero hubiésemos podido hacerlo. Si usted utiliza simetría, multiplicando aquí por 4, lo único que cambiaría, esta relación sigue siendo la misma, de 3 hasta 4, el barrido, acá los límites. Pero aquí tendría que ser de 0 hasta pi medios. De 0 hasta pi medios, porque en la relación angular, usted ahora está haciendo el barrido angular, es decir, cada vez que usted lanza un rayo para acá plano, usted tendría que medir el ángulo. Entonces, usted cada vez que lanza un rayo plano y mide el ángulo, lanza un rayo y mide el ángulo, yo le tendría que preguntar cuál es el mínimo ángulo y cuál es el mayor ángulo cada vez que usted hizo eso. Si usted se estuviese manejando aquí solo en el primer cuadrante, el menor se logra cuando usted lanza un rayo sobre el eje de las abscisas, el ángulo es 0. Cuando usted lanza un rayo sobre el eje de las ordenadas, el ángulo es pi medios. Entonces aquí tenemos el menor y el mayor ángulo en ese sentido.
Bueno, aquí tenemos entonces el uso de las coordenadas polares como una alternativa a cambios de variable. Vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio 7. Área. Cuando nosotros estamos calculando área usando integrales dobles. Estamos calculando área usando integrales dobles cuando el integrando es igual a 1. Esta expresión que usted tiene acá es la expresión típica del cálculo de área de la región S. ¿Ok? Importante. El área de la región S está definida con estas desigualdades, que cuando se grafica sería esta región que tenemos aquí abajo. Y en esta región que tenemos aquí abajo, fíjense que las involucradas son circunferencia, una centrada en el origen y otra que pasa por el origen. Entonces, esto es esta región S que está aquí. Entonces, usar aquí coordenadas polares no podría resultar descabellado. Vamos a mirar a ver qué sucede. Y acuérdense que aquí, entonces, estas curvas, x cuadrado más y cuadrado igual a 4y, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, hay que hacer las transformaciones a polares. Usando coordenadas polares, vamos a hacer sus transformaciones a polares. Estas son cosas que ya se vieron en temas anteriores. Entonces, la ecuación polar de la circunferencia que está centrada en el origen es r igual 2. La ecuación polar de la circunferencia que pasa por el origen es r igual a 4 seno de θ. Va a hacer falta aquí, vamos a ver por qué, hallar las coordenadas del punto de intersección y esas coordenadas las coordenadas de ese punto se deben expresar en coordenadas polares. Estoy hablando de este punto que tenemos aquí, ¿sí? Que por cierto hay dos, ¿no? Este punto y este punto que está acá. Lo que pasa es que aquí vamos a mirar lo siguiente. Después veremos a ver cómo se pueden hallar las coordenadas de este punto o si es necesario. Porque aquí, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Otra vez, se puede usar simetría. Es decir, yo puedo integrar sobre esta región y luego multiplicar por 2. Porque esta región es simétrica con respecto a ella, respecto a este eje Y que tenemos acá. Entonces, un punto de intersección acá sería pi sextos. ¿Ok? Y el R acá sería 2. Entonces, 2 pi sextos es este punto de intersección que tendríamos nosotros acá. Aquí estaría solo con restar pi menos pi sextos y obtenemos entonces el ángulo para este punto. Y el radio sigue siendo 2. Bueno, vamos entonces a mirar acá. Hacemos las transformaciones. Vemos ese punto de intersección, el que nos interesa aquí. Y ahora decimos lo siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos simetría? Sí, podemos aplicar simetría. El integrando permite, porque fíjate que aquí la simetría que quiero aplicar es con respecto a este eje Y. Entonces tendríamos que preguntarle al integrando, en coordenadas cartesianas, si es con respecto a Y, sería f de xy es igual a f de menos xy. Y el integrando lo va a aceptar. ¿Por qué razón? Porque en el cálculo de áreas dijimos que el integrando iba a ser igual a 1. Entonces, f de x igual a 1 cumple con ese tipo de igualdad que queremos imponer. Acuérdense de aquí. ¿Ven? Todo esto comienza es acá, cuando nosotros tenemos esto. El integrando es igual a 1. Entonces, permite ese tipo de simetría que queremos incorporar. Muy bien. ¿Por qué aquí resultan dos integrales? Bueno, vamos a mirar un poco eso. Esta R, ¿de dónde salió? Bueno, es jacobiano. ¿Bien? Y no se coloca más nada allí porque el integrando es 1, entonces no hay transformación que se deba hacer. ¿Cómo es el barrido radial y por qué surgen dos integrales? Vamos a mirar acá. Cuando yo me pongo aquí, en el origen, voy entonces a lanzar rayos planos sobre la región. La región es esta que está aquí abajo. Pero acuérdense que como aplicamos simetría, solo voy a considerar esta región que está aquí, primero y cuarto cuadrante. Vamos a comenzar entonces a lanzar rayos acá. Cuando lanzo rayos desde el origen hasta esta circunferencia. ¿Ok? Y la ecuación polar de esta circunferencia dijimos que era R igual 2. Entonces, lanzo rayos del origen, desde 0 hasta 2. Y esto sucede desde aquí hasta aquí. ¿Ven? Desde aquí hasta aquí, usted lanza rayos desde el origen hasta esta circunferencia de ecuación polar R igual 2. Pero cuando usted se pone desde acá hasta este ángulo que está acá, que es bisexto, cuando usted lanza rayos planos,
Entonces aquí lo que tenemos es circunferencia menor, circunferencia mayor. Esta circunferencia, su ecuación polar es r igual a 4 seno, y esta circunferencia, su ecuación polar es r igual a 2. Entonces tenemos dos situaciones distintas. Eso da pie a el uso de dos integrales en coordenadas polares. Por eso es que aparece entonces aquí estas dos integrales. La primera, 4 seno de tita hasta 2, y la segunda de 0 hasta 2. Ahora, cuando yo digo 4 seno de tita hasta 2, me voy para acá, ¿verdad? Bueno, ahora yo me pregunto, cuando yo lanzo estos rayos planos acá, ¿cómo varía tita? Bueno, ¿cuál es el menor y el mayor ángulo? El menor ángulo es aquí en 0, cuando yo lanzo un rayo y este rayo coincide o está sobre el eje de las axis. En la medida en que yo voy lanzando rayos, tita va haciéndose más grande hasta el último rayo que lanzo, que es este que coincide con este punto que tenemos acá. Y allí es donde yo alcanzo el mayor valor de tita, que en este caso corresponde a pi sextos. Por eso es que entonces aquí tenemos este ángulo de 0 a pi sextos. ¿Y por qué aquí va de 3 pi medio a 2 pi? Bueno, porque entonces esto es lo que sucedería ahora aquí, ¿ven? Cuando yo lanzo rayos aquí, entonces esto va desde 3 pi medios hasta 2 pi, sobre todo cuando hago una vuelta, ¿ok? La primera vuelta polar. Esto puede variar, ¿no? Inclusive puedes utilizar varias vueltas y cambiar este ángulo dependiendo de la vuelta que uses. En la primera vuelta yo puedo decir que este es 3 pi medios y aquí va hasta 2 pi. Por eso es que tenemos entonces estos ángulos que intervienen acá. La suma de estos dos da 4 pi tercios más 2 raíz de 3. Esperemos que hagan los cálculos para ver si eso es cierto. Y eso correspondería al área de esta región completamente. Esta región que está acá. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí tenemos entonces el uso de coordenadas polares para, en este caso, calcular el área, ¿cierto? Ahora, fíjate, esta que tenemos acá, que era la integral inicial. Bueno, chévere. Entonces, con esto tenemos 3 ejercicios de interés discutidos el día de hoy para que usted se ponga a ejercitar. En otra próxima oportunidad seguimos con 2 ejercicios que tienen que ver ahora con las aplicaciones físicas de la integral doble. Bueno, esperemos entonces vernos pronto y cuídense mucho.